Hola, buen día. ¿Cómo van las cosas? Me he propuesto no hablar del virus, sino hablar de lo que hay detrás del virus. ¿Qué podemos decir acerca de lo que nos está ocultando el virus, lo que no nos deja ver el virus, aunque lo esté provocando? Entonces voy a hablar un poco de la situación boliviana que estamos viviendo en este momento realmente y qué es lo que se ve en el mundo, la gente inteligente que hay en el mundo y que habla de estos temas. Y de otras repercusiones. Entonces comenzaremos. ¿Qué está pasando en Bolivia? Yo he estado viendo los datos, las cifras, los indicadores, y algo me suena que ya esta cosa ya la conocí yo, ya la vi. Por ejemplo, que nos estén pagando por el gas los brasileños menos de $2 el millón de pies cúbicos, eso ya lo había visto, ¿cuándo? A principios de este siglo. Que el estaño se haya derrumbado, también lo habíamos visto. Que el zinc se haya derrumbado, también. Que la soya tenga precios bajos, también. Y que las exportaciones de drogas se hayan derrumbado, también lo habíamos visto en la era Banzer Tuto Quiroga. O sea que más o menos esta situación es idéntica a la de principios de siglo. Se han derrumbado los precios, ahora también, al fin y al cabo no sale nada, excepto lo que sale por el tubo, por los gasoductos, ¿no? Que es el gas natural, todo lo demás está parado, está paralizado. Entonces se parece mucho a lo que ocurría a principios de siglo y que nos llevó a una situación política dramática. ¿Por qué? Los bolivianos habíamos comprobado hace casi 20 años que la economía legal no funcionaba, que la Comibol estaba en quiebra, que el gas no valía casi nada. Y además de que si mandábamos el gas a la Argentina no nos lo pagaban. Entonces, y ocurre que como Banzer había propuesto eliminar los cocales del Chapare, que eran todos ilegales, estaba avanzando en eso, quedaban 300 toneladas por eliminar. Se había cortado el narcotráfico en Bolivia. O sea, no recibíamos ingreso por las actividades económicas legales, ni por el gas, ni por la minería, ni por la soya, pero además no recibíamos ingresos por la droga. Se había cortado esa actividad económica ilegal. El cuerpo del país estaba sufriendo una especie de calambres. No había dinero. Y es así como se encadena la crisis del 2003, se llega a las elecciones del 2005 y más o menos según la lectura eh, que hice yo y que escribí varias veces, los bolivianos decidieron entonces vender su alma al diablo. Ya que no podemos vivir de la economía legal, vivamos de lo ilegal, vivamos del narcotráfico. Se puso un gobierno vinculado con esa actividad económica ilegal que duró casi 14 años, que no dejó nada bueno al país. Entonces, estamos viviendo una situación parecida, muy parecida, una sequía total, esta vez de alguna manera voluntaria, porque la economía ha sido cerrada, ha sido paralizada, la cuarentena, el estado de emergencia, las fronteras cerradas, pero además el narcotráfico que no puede sacar su producto. Porque si llegara a salir del Chapare, de las pistas clandestinas, se encontraría con que en el resto del mundo todo está cerrado. Entonces, estamos viviendo una situación parecida. ¿Cómo vamos a enfocar esta vez los bolivianos una crisis tan grave y tan parecida a la de hace 20 años? No sabemos. Pero es interesante anotar. ¿Y sabes quién lo anota? Lo anota Siglo XXI en su edición de esta semana. Dice que las circunstancias actuales se parecen demasiado a las que se dieron por generación espontánea hace casi 20 años, esta vez por voluntad propia, ¿no? Y
¿Cómo vamos a salir de esto? No sabemos. No sabemos. No he leído, no he escuchado ningún comentario que tenga que ver con estas proyecciones. Pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿No? Y esto me lleva a mencionar a una columnista del New Yorker que se llama Masha Gessen, un sobrino que tengo, Esteban León, que vive en Barcelona, me mandó este artículo y esta señora menciona una cosa que me parece muy, pero muy importante. Y ella dice lo siguiente: en realidad el virus nos ha proyectado hacia el futuro, dice ella. El futuro ya está aquí, ya llegó el futuro. ¿Qué es el futuro? Por ejemplo, no hay clases en las escuelas, no hay clases en los colegios, no hay clases en las universidades, todo está cerrado. La gente que trabaja está trabajando desde sus casas a través de Internet. Es decir, la realidad entra a tu propia casa, la escuela entra a tu propia casa, el colegio entra a tu casa, la universidad entra, eso ya lo sabemos, ¿no? Hay pocos estudiantes presenciales en las universidades más grandes. Entonces, lo que dice esta columnista, que se llama Masha Gessen, en el New Yorker, es eso. Nos está trayendo el futuro. Esto es el futuro. Entonces, de repente, la gente no va a tener que moverse mucho, que ir a congestionarse en las calles, porque ocurre que los supermercados, por ejemplo, han aprendido a que pueden ofrecer cosas para llevar a los domicilios. Entonces, en vez de que vayan no sé cuántos autos a pararse en la puerta de un supermercado, que salen unos cuantos muchachos con sus motocicletas llevando cosas para la gente, porque la pedí por teléfono, por internet o por WhatsApp o lo que sea, ¿no? Esa es la proyección que hace esta señora, que es un análisis muy interesante, parte de repetir algunas críticas que se hacen en el mundo a la actitud de gobiernos que han dicho, bueno, hay que parar la economía porque de esa manera se frena al virus. Eso lo había dicho, había criticado Trump, ahora ha cambiado de idea. Trump, que había dicho si la parálisis económica podría matar más gente que el virus, ahora ha dicho mejor nos quedemos nomás en la casa, vamos a ver qué hacemos, y su secretario de Salud ha dicho que ha calculado que los muertos en Estados Unidos podrían llegar a 200.000. Esperemos que no, y Trump ha cambiado su discurso y ha dicho más importante es una vida que toda la economía. Entonces, y más o menos lo mismo, aunque con sus contradicciones, lo está diciendo el presidente de México, Manuel López, quien había dicho que no pasa nada, pero que ahora ya ha decretado que se quede la gente en sus casas. Ese es el segundo tema que yo quería mencionar. Y otro, que lo he leído en Telegraph, dice lo siguiente, dice, ¿puede una economía ponerse a hibernar como un oso que se pasa 6 meses durmiendo? Cuando se despierta, estira los brazos, va y se come unos deliciosos salmones en el río y se pone otra vez a la vida. ¿Puede la economía ponerse a dormir y después despertarse? ¿O es que corre el riesgo de que le venga trombosis, flebitis, que sus rodillas no se doblen o se queden dobladas y no se pueden enderezar? En fin, ¿puede una economía hacer eso? Y, por supuesto, la conclusión de quien hace esta observación es que no, que la economía necesita estar activa y, por lo tanto, recomienda que se vayan activando las cosas, que se vaya moviendo la realidad, que volvamos a la realidad. Y por último, quería mencionarte el caso de un ex primer ministro italiano, Matteo Renzi se llama, Renzi su apellido. Fue primer ministro el año pasado en Italia por unos meses. Y él plantea una cosa interesante. Él dice, a ver, planifiquemos cómo va a ser el final de este encierro, ¿ya? ¿Cómo vamos a
reabrir la realidad, cómo vamos a reentrar en la realidad. Todos vamos a salir de nuestras casas a toda carrera. Se acabó". No, él dice, no, hay que planificar esto con todo cuidado. Por ejemplo, dice, habrá quizá que elaborar una especie de calendario de salida. Van a salir a la calle, a circular a la normalidad los niños, primero. Dos, los adolescentes. Tres, los jóvenes menores de 30 años. Y al final, al final, los viejos, ¿no? Van a salir los setentones y más de setentones, les va a tocar salir a la normalidad total. Ya estamos encerrados, ¿no? Unos mesecitos más, ¿no? Dirán los que van a sobrevivir. Ese es el tema, estos son los temas que hay en el mundo. En Bolivia, y ayer mencionado el tema de la similitud preocupante que hay con lo que ocurría a principios de siglo. Esperemos que esta vez los bolivianos salgamos de esta situación con inteligencia. En este momento hay una especie de bronca entre los dos principales candidatos. Carlos Mesa ha criticado muy feo a la presidenta Janine Áñez, diciéndole que ella podría ser responsable junto con Evo Morales de la crisis que se produzca con este virus, como si ella hubiera participado en el despilfarro de la economía que hizo el cocalero Morales en su gobierno. Y al parecer le han criticado mucho a Carlos Mesa por esas cosas, porque le han dicho, por ejemplo, no veas pues la paja en el ojo ajeno, o más directamente, no tires pues piedras al techo del vecino si tu techo es de vidrio, hermanito. Más o menos así. Y parece que, como dice el siglo XXI, cuando se sepa cuándo van a ser las elecciones, estos dos principales candidatos estarían pensando en la posibilidad de bajarse, dejar a ella o a él como único para enfrentar el principal peligro que tiene Bolivia, que se vuelva a dar un triunfo del MAS, de ese partido que hizo los desastres que estamos ahora viendo. Muchas gracias, chao, hasta luego.